La semana pasada, dentro de nuestra serie Vidas académicas en Ingeniería Industrial, nos adentrábamos en la biografía personal y académica de Fernando Torres Leza, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza. El profesor Torres Leza rememoraba su época de estudiante de Ingeniería Industrial y relataba sus primeras experiencias internacionales que le llevaron a Alemania, donde desarrolló una brillante carrera académica, investigadora y profesional. En este segundo capítulo seguiremos profundizando en su trayectoria, con especial referencia a sus años de profesor en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid o la creación de la Escuela de Zaragoza. También se hará referencia a su aportación a la Sociedad de Ingeniería de Fabricación. Retomamos ya el diálogo entre el profesor Torres Leza y el catedrático de Proyectos de Ingeniería de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Miguel Ángel Sebastián. Iniciamos este segundo programa con el profesor Torres Leza, al que agradecemos nuevamente su disponibilidad para estar con nosotros estos minutos en este programa de la serie de Vidas académicas en Ingeniería Industrial. Como decíamos al final de nuestro anterior programa, le hemos dejado ya de doctor. Nos ha costado mucho trabajo, nos ha costado 25 minutos, pero ya es doctor en Ingeniería Industrial y con cierta vocación universitaria, como dirían los franceses, malgré, o sea, a pesar suyo. De la industria fue llamado a través de la investigación y de la creatividad tecnológica y va a ser profesor universitario. Comienza siendo profesor universitario en Madrid, en la Escuela de Madrid, ¿es así? Exactamente. En mi última etapa en la Universidad de Agen se me invita a participar en la Escuela de Industriales de Madrid como profesor asociado a tiempo parcial, y esta oportunidad se ofrecía a partir de octubre del año 75. Bueno, pues hacemos el traslado justamente 2 meses antes de la muerte de Franco. Bueno, pues era una época tremendamente optimista, porque se creía que, bueno, se esperaba que España iba a dar un salto de forma con la libertad y con la capacidad tecnológica y de educación que teníamos en España, ¿no? Incorporado a la Escuela de Madrid a tiempo parcial, pude dar la asignatura de transportes y colaborar en un grupo en mecánica de segundo. Pero en paralelo, ya que tenía familia, pues había que buscar paralelamente otro trabajo, y conseguí en la empresa Abengoa, Señalización de Madrid, un trabajo para realizar proyectos de control de todo el tráfico en ferrocarriles, que se estaba pasando de ferrocarril de corriente continua, se estaba pasando a corriente alterna. Entonces pudimos hacer 2 proyectos para mí importantes, que fueron el de Sevilla-Cádiz y el de Monforte-Orense, ¿no? Bueno, pues en este año, desde el 75 hasta el 76, compaginé la enseñanza de estas 2 asignaturas en la escuela con el desarrollo de proyectos, con muchos viajes hacia Sevilla, hacia Galicia, y sobre todo pues terminando la tesis doctoral, porque estaba pendiente de defender, ¿no? Esto se hizo a mitad de curso. Bueno, pues fue una etapa muy positiva, porque con la poca investigación que había en España, esta empresa pues acercaba la tecnología americana al nivel español, y se hacían cosas muy adecuadas. Pero, claro, a mí el estar saltando cada mañana de un sitio a otro y viajando y teniendo dificultades de reloj no me iba, ¿no? Entonces me decidí, y en ese caso ya me decidí claramente por la escuela, y ya volví a tiempo completo. Desde octubre del 76 hasta el final de mi carrera profesional he estado siempre a tiempo completo en la universidad. Bueno, esa es una apreciación que me gustaría que ampliara. Parece ser que en esa época, año arriba, año abajo, es donde cambia sociológicamente el planteamiento en las escuelas industriales, concretamente en la Escuela de Madrid, de que la mayoría de los profesores se encontraban en situación a tiempo parcial, a una mayor profesionalización, una mayor vida académica más intensiva,
y va viendo un núcleo de profesores que van optando por tiempo completo. Quizá motivados por impulsar la investigación, por crear grupos de trabajo. Yo creo que fue para esa época. Creo que el profesor Escala en su intervención en nuestro programa citaba que fue Eugenio Andrés Puente, quizá por su formación alemana, en un instituto alemán, en una universidad alemana de investigación, que transmitió en la Escuela de Madrid, quizá con mayor vigor, este cambio de rumbo, que luego fue seguido por otros profesores, el profesor Muñoz Torralbo, que se ha citado, el profesor Sánchez Pérez, no sé, el profesor Aracil, y entonces fue, creo que por esa época, y entonces usted fue pues por una parte espectador activo y por otra parte de los primeros profesores que se quedaron ya a trabajar de una manera a tiempo completo, sin perder por ello un interés, una vinculación por el mundo industrial, y sin perder un interés por la investigación y por la creatividad industrial, ¿no? Totalmente de acuerdo. Efectivamente, a mí me atrajo, a la hora de hacer el proyecto de fin de carrera, el nivel que tenía el laboratorio de automática de la escuela. Bueno, en aquel tiempo era de electrónica, porque el profesor Andrés Puente pasó luego a impartir electrónica. Automática. Entonces estaba el profesor Peracaula en automática, y fue luego cuando se trasladó a Barcelona, cuando el profesor Puente pasó a automática, creo recordar. Efectivamente, y quedó el profesor Martínez como responsable de electrónica. Dando un nivel altísimo también en la electrónica, que ha generado profesorado Pedro Martínez. Sí. Bien, pues a mí me atrajo enormemente este laboratorio, donde los alumnos hacían durante un año un trabajo pues sobre la mesa, tenían el diseño y se pasaba a construir, a probar, y luego pues si acaso normalmente tenía una aplicación industrial, pues pasaba a aplicarse en las empresas, ¿no? Esta era mi idea de la ingeniería, o sea, mi idea era llevar los proyectos, las ideas a la práctica. Por lo tanto, el hacer esta cocina de inducción para mí fue un regalo del cielo, ¿no? Y en aquel momento ya se empezaron a ver otros laboratorios que iban consiguiendo recursos, sobre todo por la colaboración con la empresa, para poder recopilar las mejores enseñanzas y a la vez motivar a los alumnos para hacer sus proyectos. Posiblemente motores, termotecnia, ya tecnología mecánica, efectivamente, ¿no? Sí. La propia electrónica. Tecnología nuclear. Sí. Hubo una primera generación, y como por aquel entonces el profesor Eugenio Andrés Puente era director de la escuela, pues procuró también que vinieran nuevos profesores, por ejemplo el profesor Alarcón, que tuvieran alguna experiencia de haber estado en el extranjero. Bueno, esto lo volví a experimentar cuando, después de 4 años de estancia en la Escuela de Madrid, por mi origen aragonés, pues retorno a Zaragoza, a la Escuela de Zaragoza, que estaba en plena formación. Entonces, efectivamente, ha sido un momento en que se ha pasado de una dedicación a tiempo parcial. En Madrid, con la diferencia enorme de que los profesores, todos ellos, en su gran mayoría, porque hasta el autor del mejor libro de matemáticas que posiblemente sea, el Pedro Puigcerdá, era a la vez ingeniero y a la vez matemático, entonces se juntaba la experiencia industrial con el conocimiento científico, y era una atmósfera increíble para recoger experiencias. Por ejemplo, el profesor Heredia tenía una empresa de construcción de primer nivel. Una empresa de ingeniería, ¿no? Heredia y Moreno, que eran... el profesor Moreno también era ayudante suyo. Y desde ese punto de vista, en cuanto empiezan a generarse también esos pequeños núcleos de laboratorios trabajando con nuevos materiales, con buena bibliografía, el Consejo de Investigaciones Científicas tenía una muy buena biblioteca, entonces ya empezábamos a entrar en contacto. Yo me acuerdo que en la biblioteca de la escuela se recibía una colección de fascículos que se llamaban, era francesa, Technique de l'ingénieur, y cada semana se recibían unos cuantos fascículos actualizando las diferentes materias. Y cuando querías hacer el proyecto de fin de carrera, buscabas y encontrabas en esos fascículos la solución a muchos de tus problemas. Entonces fue una mezcla de coordinación organizativa con nueva savia que iba llegando a estos estudios.
pero abandonó la tranquilidad que le daba estar en un centro ya consolidado para ir de pionero a, Pues entre sí. comillas, montar una nueva escuela, llamado quizá por el amor patrio de Aragonés Bueno, de había, nacimiento. en alguna forma, el modelo alemán que yo he visto me ofrecía mentalmente el esquema para originar desde cero un nuevo lugar donde poder formar a nuevos profesores, donde poder crear grupos de trabajo, donde dar muy alto contenido a los proyectos de fin de carrera y, en definitiva, pues generar un núcleo que fuera trascendiendo y dando más capacidad a toda la escuela. Claro, la decisión en aquel momento fue, bueno, yo no sé, desde el punto de vista objetivo, yo en aquel momento tenía varias patentes que había desarrollado para construir un mecano Por ejemplo, industrial. el tridín. Este fue un trabajo que en la Escuela de Madrid tomó cuerpo a partir de una idea que yo había visto en Alemania, que era el hacer un mecano que pudiera servir para construir lo que en electrónica es habitual, es decir, coger varios módulos y en un momento montar un circuito. Hacer Un algo conjunto parecido. de nodos y barras con Efectivamente. posibilidad de desplazamiento lineal que permitía un posicionamiento tridimensional Esto es. y tenía al mismo tiempo, cubría necesidades estructurales con posicionales. Y al mismo Efectivamente. tiempo, tanto pseudostáticamente como dinámicamente. Yo lo llamaba sistema dinámico programable, porque la programación era pues geométrica. Estamos es decir, pensando en una especie de escáner tridimensional o una fresadora tridimensional, porque según la parte activa que se colocara en lo que podríamos llamar en el cabezal, así podría hacer la actuación futura, ¿no? Efectivamente. O un equipo de medida, un equipo, un posicionador, un robot. Hicimos dos aplicaciones, digamos, sencillitas, que era una máquina de medida de coordenadas con un palpador que nos iba dando la posición. Hicimos un robot para posicionar y una pequeña taladradora que también colocaba y iba punto a punto a hacer agujeritos. Entonces fue un proyecto muy interesante. Al pasar de una escuela tranquila en ese sentido, donde todo el tiempo lo podías más estable, más armada, con más cuerpo, ¿no? A tener que ir armando sistemáticamente, partiendo casi de cero, una nueva escuela. Claro, con los problemas organizativos. Eso consume un montón de recursos. Fue una bajada en la productividad científica. Tremenda, ¿no? Que no ha sido recompensada. En aquel momento, bueno, la Escuela de Zaragoza, como otras varias, la Escuela de Valladolid, la Escuela de Vigo, bueno, Gijón en aquella época. Sí, se crearon sin haber previsto el profesorado, con lo cual, ¿qué pasó? Pues que el primer profesorado que entró a estas escuelas eran todos derivados de las facultades de ciencias, lo cual, por como otra una forma de expansión. Es bastante natural porque el primer curso y el segundo curso de ingeniería industrial tienen elementos bastante comunes con la carrera, por ejemplo, de físicas, ¿no? Bueno, yo no lo vería tan sencillo porque la orientación del profesor de matemáticas en ingeniería es muy diferente. Y no solamente eso, cuando una facultad de ciencias tiene a su lado una escuela de ingenieros, normalmente la facultad de ciencias tiene más solera, tiene más capacidad de formación. Entonces, lógicamente, por naturaleza, pues tiende a colocar a sus nuevos alumnos, a darle salida hacia esta nueva escuela que ha salido, con lo cual se va endogamizando. Sí. Nosotros decíamos que en la Escuela de Zaragoza cuando yo llegué, solamente había un ingeniero a tiempo completo. El resto, pues, estaban trabajando en sus empresas. Bueno, empezaban, por ejemplo, pues, profesores en las asignaturas de dibujo, que lógicamente eran ingenieros, pero solamente había un profesor a tiempo completo como ingeniero, aparte del momento que yo llegué. Luego ya se incorporó el profesor Manuel Silva. ¿Era el profesor Zorraquino que era el director, bueno, esa fue se incorporó después? Desde el momento en que yo estaba en el último año en la Escuela de Madrid, ya tenía contacto con la Escuela de Zaragoza. En realidad, el rector de la Universidad de Zaragoza me llamó para ver si, ya que tenía yo interés en ir hacia Zaragoza, a ver si podía, desde Madrid, ayudarles a dar algún curso de doctorado para formar profesorado de ingeniería, con el doctorado en ingeniería. Y bueno, pues en el primer año, en el año 79, el curso primero de doctorado lo hicimos en Zaragoza, pero estando todavía como profesor adjunto en Madrid.
Bueno, quiere decir que al llegar yo a Zaragoza, pues era prácticamente el único o uno de los 2 profesores ingenieros a tiempo completo con experiencia de haber trabajado en países extranjeros, en institutos destacados. El caso del profesor Silva venía de Francia, luego vino el profesor Juanjo Anza, que también venía de Estados Unidos, pero claro, había un problema y era que el director seguía siendo licenciado. Bueno, la lucha fue conseguir que el primer director ingeniero llegase a la escuela. Y este fue el profesor Martín Zorraquino. Bueno, las anécdotas son innumerables de las dificultades que hubo que vencer para que llegase el profesor Martín Zorraquino. Que venía de Bilbao, de la Escuela de Bilbao. Venía de la Escuela de Bilbao, estuvo un año... Era profesor de termotecnia, ¿no? Efectivamente. Y estuvo durante año y medio, escasamente 2 años, trabajando intensísimamente, sobre todo llamando a muchos profesores jóvenes que ubicamos en distintos lugares para que se incorporasen a asignaturas tecnológicas. De esa forma vinieron un grupo de profesores jóvenes que realmente le dieron un impulso tremendo a la escuela. De aquel comienzo a final de los años 70, ahora la Escuela de Zaragoza ha tenido varias etapas. De hecho, ha cambiado incluso 2 veces de nombre. Yo lo conocí Centro Superior y ahora creo que se llama Escuela de Ingeniería y Arquitectura. ¿Podría tipificar o contar rápidamente la evolución y cómo lo ve? Bueno, con mi visión alemana de estabilidad, de los años que han transcurrido desde la Universidad de Humboldt, que todavía el esquema sigue válido, pues ha sido para mí una frivolidad. Y yo entiendo que una universidad, y en el caso concreto de una carrera de ingeniería industrial con sus 125 años celebrados hace unos cuantos de historia y con una trayectoria de colocaciones y de servicio a la industria impresionante, no se puede dejar a los planes de estudio al albur de los pequeños grupos que en cada región existen, ¿no? Esto tendría que ser objeto de una comisión nacional centralizada y en todo caso con asesoramiento internacional. Bueno, pues a pesar de que con estos profesores jóvenes al cabo de poco tiempo, pues sí que habíamos conseguido darle una orientación, bueno, se incorporó el profesor Castani como director de escuela. A continuación, pues... que venía de Terrassa, precisamente, ¿no? Sí, y fue un excelente fichaje porque ha sido un dinamizador de la ingeniería mecánica en Zaragoza. Pues ya se consiguió consolidar la escuela como... Bueno, teníamos todavía el problema de que estábamos en un edificio de prestado. Era un edificio que se llamaba Edificio Interfacultades. No queríamos ponerle... Bueno, a mí me tocó realizar todos los trabajos de subdirección de talleres y de laboratorios y era el encargado de coordinar los proyectos. Este fue un trabajo ímprobo. Creo que el profesor Sebastián Pérez en este momento es catedrático de proyectos. Bueno, pues fue un trabajo impresionante el conseguir que los proyectos de fin de carrera fueran trabajos de investigación de 4 tipos, que pudieran hacerse además sistemáticamente en cualquiera de ellos. Un grupo era de, pues, por ejemplo, creación de software, otro trabajo era de creación de máquinas, de hardware, otro era de diseño de grandes fábricas sin mucho detalle, y otro cuarto, pues estudios de interés industrial del tipo que fuera, estudios de viabilidad, etcétera, ¿no? Bueno, pues conseguido esto, la comisión que evaluaba los proyectos de fin de carrera consiguió durante muchos años que no hubiera ningún proyecto igual a otro realizado en ninguna parte, o sea, una originalidad. Compatibilizamos esto con una idea tomada de Alemania que era el profesor dirige durante... Bueno, hay que decir, bueno, a mí me gusta decir que el año tiene 8.765 horas, que es una de las preguntas primeras de mi asignatura de calidad, ¿no? ¿Cuántas horas tiene el año? Porque es muy fácil de recordarse, 8.765. Bueno, un quinto de esa capacidad anual que tiene un ingeniero son 1.750 horas y a partir de ahí podemos decir que el trabajo de un turno y el trabajo que por los convenios laborales se aceptan las empresas viene a estar de este orden. Pero el trabajo didáctico, el trabajo de enseñanza a las empresas, el trabajo en la universidad es mucho menor. Quiere decir que queda mucho tiempo para hacer
enseñanza, preparación, investigación. Y el esquema es que un profesor motive a unos cuantos alumnos a hacer su trabajo de fin de carrera o sus doctorados. El doctorando dirige a proyectos de fin de carrera, el que está haciendo proyectos de fin de carrera ayuda en los trabajos prácticos de asignatura, y de esa forma se multiplica enormemente el número de horas, ¿no? Bueno, este esquema con los nuevos planes de estudio se ha roto por completo. El profesor se ha convertido en un ser individual, preocupado por su publicación. El número de horas dedicadas a los proyectos de fin de carrera, pues por una parte ha disminuido porque los alumnos buscan realizar su proyecto por vías secundarias a través de trabajitos en empresas, y luego el profesor no aprovecha los resultados de esas investigaciones, con lo cual esa investigación barata que teníamos a nuestra disposición ha desaparecido. Entonces ahora ya, cuando se presenta un proyecto de investigación, hay que gastar un dinero en personal que de otra forma era mucho menor si se sabía incorporar esto. Bueno, este es el modelo alemán que se ha perdido. Profesor Torres Leza, la verdad es que tenemos muchos temas de su vida académica todavía pendientes. Que querría abandonar momentáneamente en estos últimos minutos que nos quedan la universidad para algunas actividades complementarias ligadas a la creación y desarrollo de la Sociedad de Ingeniería y Fabricación, de la cual fue socio fundador y su primer presidente. Además, este año, coincidiendo con el 10º aniversario, ha sido acreedor del Premio SID 2014. ¿Cómo ve este tipo de asociaciones profesionales que ante un problema común y ante una visión común de la universidad, la investigación y el mundo tan transversal como es la fabricación industrial, pues adoptan la decisión de asociarse y generar un conjunto de actividades? El asociacionismo es esencial para el desarrollo de cualquier sociedad. Empezamos por el asociacionismo a nivel de empresas. Existen las cámaras de comercio, existen pues grupos para organización de ferias, de certámenes comerciales. La organización de congresos solamente es posible cuando hay asociaciones profesionales que dan cabida a este tipo de actos, y con esto nos da idea de que es necesario también en el ámbito universitario, y a ser posible con vinculación al mundo industrial, el coordinar actividades que permitan, y a la vez con una cooperación y un relevo de las diferentes entidades, generar grupos de trabajo en el cual se vayan atendiendo a estas ideas. El modelo alemán es muy claro. Por ejemplo, en el campo de la ingeniería, el VDI, Asociación de Ingenieros Industriales Alemanes, realiza desde hace muchísimos años trabajos que se convierten con poco esfuerzo adicional en las normas DIN. Es decir, han sido los que han asentado la tecnología. Los grandes congresos de la VDI en diferentes áreas pues son impresionantes, con miles de personas. Tienen sus publicaciones periódicas, diferentes revistas, tienen su propia editorial. Ahora mismo con los nuevos medios de comunicación, pues la página web. Bueno, hay un periódico semanal que es el VDI Zeitung, que tiene del orden de 150.000 ejemplares cada semana, y genera una difusión de la tecnología en todos los medios de comunicación. Entonces, la labor de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación en nuestro ámbito especializado pues tiende a cubrir estas necesidades, y así se ha hecho constar en sus estatutos y en todo el desarrollo. Puede que el principal éxito de la Sociedad de Ingeniería y Fabricación sea sus congresos bianuales. ¿Se le ocurre algún reto en los próximos años que pudiera abordar? Pues ya están indicados algunas de las líneas de trabajo que se generan en los grupos de trabajo, que, como decimos, es muy importante desarrollar, y de hecho pues se han ido sacando congresos paralelos en los que se va proyectando esta labor, por ejemplo, dedicados a la enseñanza de la ingeniería. También en el ámbito del patrimonio industrial existe un grupo que está desarrollando estas cosas. Quizás es más difícil el ámbito de las publicaciones. Es necesario un dinero mayor, y se ha perdido algo que se tenía en España, que era, revistas técnicas con posibilidad de publicar trabajos a un nivel económico asequible, ¿no?
pero en todo caso la Sociedad de Ingeniería de Fabricación con sus congresos permite publicar y permite a la vez facilitar el currículum del profesorado, lo cual es muy importante con los medios de evaluación que existen actualmente. Perfecto. Profesor Torres, ya para ir terminando, usted ha mantenido una relación bastante estrecha con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industriales de la UNED a través de diversos aspectos, participación en congresos y coorganización de algunos, tribunales de tesis, comisiones de contratación de profesorado, etcétera, etcétera. ¿Se atreve a emitir algún juicio de valor, alguna reflexión acerca sobre la posición de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industriales de la UNED y su necesidad en el ámbito universitario español actual? Bueno, en primer lugar, ya como hemos presentado que el bachillerato a distancia para mí era una actividad modélica, la creación de la UNED para mí fue un hito considerable. Luego, la posibilidad de que la ingeniería industrial pudiera realizarse a distancia y con presencia de prácticas durante cierto tiempo, con desplazamiento, incluso exámenes centralizados, etcétera, fue una idea pues magnífica, ¿no? Que ha permitido que muchos profesionales que deseaban seguir adelante, pero estaban trabajando como ingenieros técnicos, pues pudieran promocionarse. Esa para mí es la principal virtud de la UNED, o sea, permite motivar al que quiere avanzar en su trabajo. Y además, con los medios de comunicación, los medios de difusión actuales, me parece recordar que en México, pues el Instituto Tecnológico de Monterrey, pues tiene del orden de 200.000 estudiantes distribuidos por toda Sudamérica. En España, pues la UNED hace una labor también equivalente, con muchísimas facultades, no tan especializado como el tecnológico, posiblemente más diversificado, y su labor es exactamente importante. La colaboración con la Escuela de Industriales de la UNED ha sido siempre para nosotros modélica, pero yo añadiría algo más. La UNED se ha preocupado por unirnos a todas las escuelas de ingenieros de España, y entre los grupos de la ingeniería, por lo menos en el grupo de la ingeniería de producción, existe un ambiente de colaboración y incluso en esta actividad de creación de la SIF, la UNED ha sido esencial. Desde el primer momento ha apoyado con todos sus recursos. O sea que no hay más que alabar este tipo de actividades y desear que la UNED siga realizando labores tan fructíferas. Muchas gracias, profesor Torres. El tiempo se nos acaba, pero esto no va a acabar así. Yo sé que tenemos algunos temas pendientes para otro posterior programa. El profesor Torres tiene una faceta de divulgador de la tecnología muy amplia y muy generosa, así como algunos temas relacionados con exposiciones relacionadas con Leonardo da Vinci, con la publicación en algún periódico de Zaragoza de un coleccionable, Heraldo de Aragón. El Heraldo de Aragón, un coleccionable sobre la evolución y la historia de la tecnología. Es decir, el profesor Torres es fuente inagotable de experiencias que nos puede seguir aportando, por lo cual ya le emplazamos para otra futura colaboración. Muchas gracias por su participación tan interesante e ilustrativa en esta serie de programas de Radio La UNED que se incardinan en los espacios radiofónicos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UNED. Muchas gracias, profesor Torres. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Desde luego será un placer volver a escuchar al profesor Torres Leza en esta radio de la UNED. Como decía el profesor Sebastián, aquí cerramos este tercer espacio de la serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial. Próximamente conoceremos a otros grandes profesores de nuestras escuelas de ingenieros industriales.